Estamos comunicados con Juan Speroni, que es secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales y secretario de la industria de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Soy Marcelo Rivero, es un gusto, Juan, que estemos conversando estos minutos aquí en el programa. Un gusto para mí, Marcelo, y a la distancia un abrazo fuerte para vos y todos tus compañeros y tu equipo. Bueno, muchas gracias. La idea es ir hablando un poco cómo venía la industria naval, ¿no? Hasta el cambio de gobierno y después las expectativas generadas, pero dentro de lo que nos tocó esta pandemia mundial, ¿no? Pero ya pensando en cómo se vendrá cuando podamos salir de esta situación. Sí, tal cual. Mira, yo creo que hay que hablar un poco de los antecedentes, digamos, que dieron origen a una de las peores crisis, yo diría no solamente de la industria naval, sino también de toda el entramado industrial argentino, digamos. Yo tomo siempre, para mí, una página muy negra de la historia argentina que tiene que ver con el 24 de marzo del 76 Claro. y el mensaje que dio Martínez de Hoz como ministro de Economía a todo el pueblo argentino. Ahí planteaba claramente cuál iba a ser el destino en función de los acuerdos internacionales que venían para la Argentina, digamos. Y lo llevaron a cabo, esto de la libertad económica, lo que tiene que ver con la especulación, con las herramientas financieras y la destrucción de todo el entramado, fundamentalmente que daban el origen desde una visión y una perspectiva distinta orientada por el Estado. Bueno, ese mensaje empezó a sembrar las semillas del neoliberalismo en el país. En consecuencia, después Malvinas, lo que tuvimos como transición, el gobierno de Alfonsín y la hiperinflación del 89, con un gobierno liberal o neoliberal, conservador, ya instalado en el país, con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, dieron luz, digamos, a una de las peores destrucciones de todo el aparato industrial y fundamentalmente en nuestro sector. Se destruyó la marina mercante, la industria naval, ELMA y todo lo que tenía que ver con esa visión de Estado del manejo de las herramientas estratégicas fundamentales de una visión y una perspectiva totalmente distinta para el desarrollo nacional. En el sector nuestro, particularmente en la industria naval y en la marina mercante, los decretos 1772, que planteaban la bandera de conveniencia, desterrando prácticamente a los tripulantes argentinos para que le aplicaran legislaciones de trabajo de los países de origen, que eran la bandera que llevaban las unidades fluviales o marítimas, digamos, sembraron la condición de una desnacionalización y una desculturización de lo que tenía que ver con la conciencia marítima. Y en los puertos, el 817 fue la otra herramienta que desreguló todo el proceso de una visión que tenía que ver con la conectividad de los ferrocarriles, que fue otro sector que se llevó puesto el neoliberalismo en esa etapa muy negra de la Argentina, y en consecuencia termina toda esta situación con la importación de buques usados del exterior. Pero al compás de todo esto, la herramienta cambiaria que habían puesto como instrumento monetario fue destruyendo todo el tejido de la pequeña y mediana industria en nuestro país en un fenomenal proceso de desindustrialización. Cabalgamos a la luz de esa etapa de la historia argentina con un gobierno neoliberal que en consecuencia termina como debía terminar, con la explosión del 2001 y una crisis fenomenal de vuelta insertado al pueblo argentino por un proyecto neoliberal. Y creo que desde el 2003 al 2015 se sembraron algunas condiciones en términos de perspectiva favorable, por lo menos no hubo intencionalidad de
atacar ninguna legislación que hace a los derechos, al contrario, se fortalecieron los derechos en términos de legislación laboral, y al mismo tiempo también se sembraron algunas condiciones objetivas del sector, como por ejemplo las sanciones del 2004 de Néstor Kirchner, que tenía que ver con el decreto 1010, que devolvió a todos los tripulantes argentinos la posibilidad de que sean aplicadas las leyes argentinas para los tripulantes argentinos. Ese mismo decreto daba un plazo de otorgamiento de 2 años para construir la ley de Marina Mercante y de Industria Naval. Bueno, lamentablemente pasó todo el proceso, hasta el 2015 no se pudo, hubo intento, pero no se pudo encontrar consenso alrededor de un proyecto de Marina Mercante y de Industria Naval. No se pudo frenar del todo lo que era el concepto de las importaciones de los buques usados. Hubo acompañamiento de algunos sectores productivos de la industria naval fomentando la financiación. Ese proceso del 2015 al 2019, que arranca a la luz de la historia de nuevo con esa conectividad de Martínez de Oz y el aparato militar, represor del Estado Nacional, y con Domingo Cavallo y con De la Rúa y toda la élite de economistas que estuvo en el gobierno, tiene plena vigencia en el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, con la especulación, las herramientas financieras y de nuevo el ataque a todos los derechos de los trabajadores, y de nuevo el ataque a la destrucción total y absolutamente de la industria. Sin embargo, con los compañeros de Río Santiago, de Tandanor, de las organizaciones marítimas, fuimos capaces de encontrar consenso en uno de los peores momentos de la historia para tratar de tener instrumentos mínimos, diría yo, de resguardo a la Marina Mercante y a la industria naval, proyectos que fueron votados en el Congreso de la Nación por unanimidad en la Cámara de Senadores, prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, y sin embargo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri vetó 2 artículos centrales de la ley de industria naval, que era el financiamiento y un bono fiscal, y a la ley de Marina Mercante le dejó alrededor de 40 artículos sin reglamentar. Hoy, en el marco de un nuevo proceso y de un nuevo gobierno de característica nacional y popular, que abonamos todo, apoyamos todo, construimos desde ese espacio, donde bien lo decía vos, en un momento muy complejo que está transitando el mundo por esta pandemia, y que también desnuda lo peor del capitalismo neoliberal financiero, digamos, y desnuda también aquella vieja verdad de que los países que aplican políticas liberales en su país pretenden que los países de la periferia y fundamentalmente de América Latina instrumenten proyectos políticos a contrapelo de lo que ellos practican. Un claro ejemplo es que esta pandemia arrasó prácticamente con muchas empresas estratégicas, fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos, y tuvieron que resolver esa cuestión de crisis y de conflicto producto por la falta de mercado, en un mundo que se cae a niveles no pensados jamás. Estamos hablando del 10% del PBI mundial, digamos. Tuvieron que tomar al Estado como instrumento de salvaguardar esas herramientas estratégicas, que no es otra cosa que poner en valor cuestiones que son centrales para cualquier Estado del mundo. En Argentina en particular estamos transitando una etapa con muchas dificultades, estamos transitando una etapa con enormes situaciones de angustia del pueblo argentino, pero claramente creo que hay un gobierno que lo que está haciendo es cuidar la protección del pueblo argentino. Creo que claramente hay una defensa del trabajo y de la producción con todas las herramientas que proyectó el gobierno en esta etapa, y que sin duda, digamos, yo creo que la orientación en una región donde la derecha fundamentalmente con los sectores mediáticos, los sectores financieros y los sectores de la corporación
pretenden debilitar la democracia para hacer asumir a gobiernos de derecha, digamos, para instalar nuevamente esta situación que tiene su origen el 24 de marzo de 76 en la Argentina y en el año 55. De manera tal que yo creo que hay una enorme posibilidad acá de transitar desde la industria naval, la marina mercante, que estamos buscando las herramientas y buscando consenso con el nuevo gobierno. Hay hechos muy auspiciosos, vos lo planteaba muy bien, el tema de la sanción en el Congreso para que el Ministerio de Defensa tenga las herramientas de poder generar las condiciones, de poder equipar nuevamente a las fuerzas militares para la custodia de la soberanía nacional. Hay herramientas del Ministerio de Producción y de Industria que están marcando una clara orientación del gobierno en el marco de la protección de la industria. No es menor tampoco algunas restricciones que se dieron a las importaciones de barcos usados del Ministerio de Producción y de Industria. De manera que estamos ante un escenario, a pesar de las dificultades que tenemos hoy, estamos en un escenario, yo diría, con un marcado optimismo de volver a regularizar el Estado como herramienta principal de desarrollo de los factores estratégicos del país. Y al mismo tiempo también estamos planteando con los compañeros del sector y acompañando el proyecto del senador Tayana, por el canal Magdalena, que tiene que ver con todo esto de la conectividad fluvial y marítima, que es una visión tremendamente importante para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, teniendo en cuenta que esa conectividad fluvial y marítima, sin lugar a duda, va a generar las condiciones objetivas de desarrollo y en términos de costo y de competitividad, tanto para la Patagonia como para las provincias del litoral argentino. Entonces estamos en un escenario complejo y difícil por la pandemia, que alteró todas las condiciones del mundo entero, pero al mismo tiempo con mucho optimismo y con mucha fe y con mucha esperanza en el marco de un gobierno que lo que quiere es proteger el trabajo argentino, buscando y sembrando las condiciones de la unidad nacional, del campo nacional y popular, para ver si podemos construir ese proyecto que fue coartado tantas veces a lo largo de la historia argentina. En el buen análisis que hacías de lo que tiene que ver con lo que fue la historia, ¿no? Desde el 76 para acá y especialmente en los años 90, ¿no? Donde se destruyó todo lo que tiene que ver con el sector. Y también mencionabas lo que fue el gobierno que padecimos y que pasó hace poco de Mauricio Macri, donde aquellos que somos trabajadores de astilleros sabemos que abiertamente, incluso además de todo lo que hizo para arruinar a todo lo que es el sector laboral y del trabajo en Argentina, dijo que el astillero Río Santiago había que dinamitarlo, ¿no? Y la diferencia que uno nota, que hace unos días se firmó un acuerdo entre, mencionabas vos también, ¿no? Astillero Río Santiago y Tandanor para volver a trabajar en conjunto, creo que dan expectativas también a que el sector pueda renovarse, ¿no? O pueda reactivarse, mejor dicho, para que de acá a un futuro todas estas anuncios y todos estos anuncios, digo, y proyectos y leyes que se van sancionando se conviertan ya, sí, o dejen de ser palabras para convertirse en acción. Sí, sin duda. Yo creo que se van a ir materializando de a poco, digamos, en el seno de una tremenda dificultad y complejidad que tiene esta situación de la pandemia y el COVID-19. Yo creo que se va a ir materializando esto poco a poco. Pero vos hablabas de la enorme diferencia que hay de un ataque agresivo, sin límite, contra herramientas del Estado, como fue el gobierno de Cambiemos, y particularmente en Río Santiago, donde los compañeros, a través de una lucha heroica, resistieron para defender su puesto de trabajo. Pero quiero recordarte también que en los 90 hubo una resistencia muy heroica con los trabajadores de Río Santiago y todo el pueblo de Berisso y Ensenada, sí, defendiendo al astillero en el marco de otro gobierno liberal que pretendía, digamos, arrasar con todas las empresas del Estado y fundamentalmente desindustrializar el país. Esa es la conectividad de la historia cuando aparecen proyectos de esta naturaleza
y confunden a la gente con los medios, con la justicia y con todo un aparato infernal que genera las condiciones para que, o generaron las condiciones para que por primera vez en la historia un gobierno de derecha neoliberal a través del voto popular ganara las elecciones por vía democrática. Creo que de ahí tenemos que aprender todos. Yo quiero que en nuestro país nunca más haya un gobierno de esta característica, pero para esto necesitamos una gran unidad nacional, fundamentalmente de todos los trabajadores, de todos los empresarios, técnicos, profesionales, estudiantes, organizaciones sociales, que crean y tienen por norte la visión de un país totalmente distinto. Por eso creo yo, por lo menos, y tengo mucha fe de que todas estas herramientas que van saliendo a la luz de poder dotar tanto a los asilleros públicos y privados de herramientas que son fundamentales para ponerse a trabajar, van a ir materializándose de a poco, digamos, pero creo que finalmente cuando se salga de esta pandemia, todo el aparato industrial va a tener la posibilidad de poner en marcha la defensa de la industria, el mercado interno y fundamentalmente el salario para la recuperación del mercado interno, y con una visión estratégica de conectividad fluvial y marítima que otorga el canal Magdalena, sin duda la participación a través de una línea de referencia en el comercio exterior. No te olvides que hoy el 80% del comercio exterior de los granos es manejado por las compañías multinacionales. Claro. Es decir, Argentina tiene que tener una flota de referencia, de a poco ir generando las condiciones para tener la participación en ese flete. Nuestro país está a 10.000 kilómetros de los centros de consumidores mundiales. Necesita la presencia del Estado a través de una herramienta estratégica, de una línea marítima que vuelva lentamente a tener las herramientas de competitividad para poder influir a favor de la Argentina en el comercio exterior, y no se pierda eso alrededor de 7.000 millones de dólares que pierde la Argentina por no tener capitalización en términos de flete. Hubo lo que yo decía ayer en un plenario virtual que tuvimos con los compañeros de Zárate, Campana, Lima, Consejo Deliberante, representaciones políticas de la zona, organizaciones sociales y sindicales, ante la creación de Hidrovía Sociedad Anónima, una empresa con el 51% del Estado y el resto de las acciones distribuidos en la provincia, las provincias con presencia de litoral fluvial. Me parece de suma importancia porque por primera vez desde la creación de lo que son los comités mixtos, el Mercosur, la hidrovía, Argentina tiene una mirada y una visión tendiente a participar y controlar todo lo que es el comercio de grano en la Argentina. Porque si le agregamos a estos 7.000 millones de dólares que tiene Argentina de déficit o de pérdida, por no capitalizar o por no tener participación en el flete, le agregamos toda la triangulación que hay en términos de evasión de la importación de grano, estamos hablando de una cifra multimillonaria para nuestro país. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí que es vital esa decisión política que se tomó de la creación de una empresa con el 51% de acciones del Estado y el resto distribuido en la provincia, para que el Estado nunca más pierda la visión de lo que es uno de los principales corredores del mundo, uno de los principales corredores comerciales del mundo, exportando el 80% por esa vía de su comercio exterior, que son los productos del campo. Entonces me parece que hay un escenario de mucha articulación, de mucho debate, pero no nos debemos confundir nunca más, y yo creo y apelo siempre a la conciencia nacional y a la conciencia de unidad nacional que tiene que haber para defender y transitar un camino que va a ser complejo, pero que creo que es totalmente posible en una Argentina que tiene todo un inmenso potencial para poder capitalizarlo adecuadamente al servicio de la producción, el trabajo y el crecimiento de nuestro país, en un mundo que ya no va a ser el mismo después de
de esta pandemia y de este COVID que desnudó lo peor del neoliberalismo. Creo que hoy Argentina, ordenando las situaciones externas en términos de deuda que tenía, que otra espada de Damocles que nos dejó el gobierno de Cambiemos, pero que también tiene todo ese correlato histórico de la época de Martínez de Oz y Cavallo, estatizando toda la deuda privada para que el pueblo argentino lo pague. Bueno, esto es un poco la reedición del gobierno de Cambiemos de toda esta situación. Y si a esto le agregamos, digamos, que creo que hay una importante visión de todos los cuadros políticos y del movimiento obrero de acompañar desde una perspectiva de trabajo, desde una perspectiva de trazabilidad de lo que tiene que ver con los sectores verdaderos y reales y objetivos de crecimiento en la Argentina, estamos ante un escenario totalmente posible y con mucho optimismo de que las cosas empiecen a desarrollarse y a despegar en la Argentina. Por lo menos esta es nuestra visión desde nuestro sindicato y estamos acompañando todos estos proyectos porque no podemos fracasar, porque creo que hay una derecha que está cada vez más instalando el tema para debilitar la democracia y para asumir un rol que nunca le había otorgado el pueblo argentino y que creo que con estos 4 años de gobierno se exhibió con claridad al servicio de qué intereses están, pero para eso debemos ser inteligentes y tratar de sembrar las condiciones de una gran unidad nacional de todos los sectores que pretenden un proyecto nacional para desde ahí tratar de generar las condiciones de desarrollo en nuestro país, Marcelo. Bueno, Juan, muchas gracias. Muy claro todo lo que nos contás que tiene que ver con el sector de la industria naval y seguimos en contacto. En algún momento vamos a consultarte otra vez para seguir hablando sobre estos temas que tanto nos interesan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Un fuerte abrazo a vos, a todo tu equipo y a todos los trabajadores de Río Santiago y felicitarlo por esa lucha histórica de resistencia que tuvieron en salvaguarda de su fuente de trabajo ante un gobierno que pretendía, digamos, como vos dijiste bien anteriormente, dinamitar el astillero y sin embargo no pudieron por esa enorme resistencia tanto de los trabajadores de Río Santiago como del pueblo de Berisso, Ensenada y toda la comunidad. Así que te agradezco a vos y te mando un fuerte abrazo.